me siento libre, conociendo la verdad. Soy libre, conociendo la verdad. Me siento libre, conociendo la verdad. Soy libre. Bienvenidos amigos y hermanos a Conociendo la Verdad. Reciban en este instante una bendición especial de nuestro Padre Celestial. Les habla su amiga y hermana Kilsi Polanco y aquí estoy lista desde la ciudad de Nueva York para el mundo para compartir con ustedes una verdad muy, pero muy interesante. El verdadero deber de los ministros cristianos es formar discípulos de Jesucristo. Esto es un mandato que viene de la misma boca de Jesús. Jesús, antes de partir de esta tierra, le encomendó al hombre la gran comisión, lo cual implica ir por todas las naciones y hacer discípulos. Además, Jesús especificó que cuando instruyan a esos discípulos, les enseñen que guarden todas las cosas que él mismo Jesús les había enseñado y mandado. En pocas palabras, Jesús no mandó a nadie a improvisar algo nuevo o a enseñar cosas nuevas, sino lo que él había mandado. Por ende, al hombre que quiera colaborar con la gran comisión, solo le resta aprender lo que Jesús enseñó y someterse a enseñar lo mismo. Pero al final de todo, ¿en qué consiste formar discípulos? ¿Y a quién se deben parecer esos discípulos? Esos discípulos que formemos deben parecerse al modelo perfecto. ¿A quién? A Jesucristo. Ahora bien, ¿qué tan fácil es formar el carácter de Jesucristo en esos discípulos? Podríamos en una noche de gloria, en una noche de milagros, en una noche de fuego, en una noche de adoración o en una noche de vigilia formar en esos discípulos la personalidad de Jesucristo. ¿Podríamos lograr que ellos en una noche obtengan la personalidad de Jesús? Por amor a Dios. Es hasta imprudente creer eso. Creer que en una noche vamos a formar el carácter de Jesús en los que lleguen esa noche. Sé que muchos dirán, no, hermana Kilsi, esos encuentros son para acercar la gente a Jesús y luego entonces lo discipulamos. Pero entonces yo te diré, ¿cuándo empezaremos a discipular a esas personas? Porque nos las pasamos, hermano, de evento en evento. Viernes de milagros, sábados de gloria, domingos de resurrección. ¿Y cuál día discipularemos? Hermanos, ubiquémonos en esto. Jesús no nos escogió ni nos envió a motivar o animar a la gente. Ánimo, ánimo, no. Al contrario, Jesús nos envió a discipular a la gente, a formar el carácter de Jesús en la gente. Jesús nos envió a enseñar a la gente cómo se debe comportar un hijo de Dios. Jesús nos envió a perfeccionar al hombre. Claro, al que quiera ser perfeccionado. Y la verdad es que perfeccionar al hombre, hermano, toma tiempo. Sí, toma mucho tiempo. Eso no es algo que se logra en una noche, ni en un día tampoco. Eso es algo que toma tiempo. Y para ser honesta con ustedes, a veces, hermanos, toma toda una vida. Y aún con toda una vida no llegamos a ser como Jesús. En este instante vamos a una breve pausa, pero enseguida regresamos con más aquí en Conociendo la Verdad para seguir aprendiendo más de este tema. Ya volvemos. Ya basta de perecer por falta de conocimiento. Conozca la verdad. En Conociendo la Verdad. Conociendo la verdad, me siento libre. Conociendo la verdad, soy libre. Conociendo la verdad, me siento libre. Conociendo la verdad, soy libre. No olvide de suscribirse en nuestro canal de YouTube, Kilsi Polanco. Conociendo la verdad, soy libre. Aquí estamos de regreso en Conociendo la Verdad y el tema que estamos analizando hoy es el carácter de Jesucristo no se forma, hermanos, en un día. Esa es la gran verdad.
Es algo que toma tiempo. Y vamos a irlo confirmando a través de los puntos que vamos a ir desarrollando. El primer punto nos dice que el apóstol Pablo admitió que aún no lo había alcanzado. Así como lo oyen, hermanos. El apóstol Pablo dijo, yo todavía no tengo el carácter de Jesucristo. Y eso lo vamos a confirmar en el libro de Filipenses, el capítulo 3, los versículos del 12 a 14. Y como siempre, ustedes saben que me gusta que me acompañen con sus Biblias para que confirmemos que efectivamente esta porción está en la Biblia. Y la palabra escrita dice así: no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Es impresionante con la sinceridad que el apóstol Pablo confiesa que él aún no ha logrado formar el carácter de Jesucristo en él. Que él continúa trabajando para ver si algún día lo logra. Pero lo más impresionante es que cuando Pablo hace esa confesión, hermanos, él no era un nuevo creyente. El apóstol Pablo tenía alrededor de 26 o 27 años convertido. Cuando Pablo dijo, yo no lo he alcanzado, yo todavía no soy perfecto, me falta mucho para parecerme a Jesucristo, tengo aún muchas cosas que aprender de Jesucristo. En ese entonces, él ya había sido experimentado en muchas áreas. Pablo había sido encarcelado por predicar el evangelio. Había sufrido martirio. Había vivido el evangelio, habiéndolo sacrificado todo. Pablo había confesado con su boca, para mí el vivir es Cristo y el morir ganancia. Pablo había enfrentado extrema pobreza por amor a Jesús. Pablo estimó todas las cosas por perdidas por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. Y con orgullo decía, por Cristo lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y para conocerlo. Pablo fue rechazado y padeció como Jesucristo. Y aún así Pablo nos dio a entender que le faltaba, hermanos, mucho para tener el carácter de Jesucristo. Entonces, ¿cómo es posible que Pablo, habiendo sido uno de los mejores modelando el cristianismo y conociendo muy bien la palabra de Dios y habiendo predicado de Jesucristo en muchas partes del mundo y habiendo escrito muchas cartas a las iglesias, las cuales hoy forman parte del Nuevo Testamento, y habiendo obedecido a Dios sin temer por su vida y habiendo sido misionero poniendo en riesgo, sí, su propia vida constantemente? ¿Cómo es posible que ahora entonces pueda confesar al final de su vida, justo antes, sí, un poco antes de su muerte, que a pesar de todo lo que hizo y todo lo que sacrificó, a él le faltaba mucho, pero mucho, para tener el carácter de Jesucristo? Y sin embargo, en estos tiempos, muchos nuevos creyentes, sin haber hecho nada de lo que hizo Pablo, ya se consideran cristianos. Se consideran santos y no ven la necesidad de esforzarse, pues según ellos, ya Jesucristo, hermano, corrió la carrera por ellos y llegó a la meta por ellos. Pero el apóstol Pablo nos hace una invitación con esta porción bíblica y nos dice, prosigan a la meta, intenten todos los días lograr perfeccionarse. Pablo nos dice, no se den por vencidos, olviden los errores que cometieron ayer y enfóquense en hacerlo mejor hoy y mañana. Entiendan de una vez y por todas que el carácter de Jesucristo, hermanos, no se forma en un día. Mírenme a mí, dice el apóstol Pablo, que yo llevo años intentándolo y aún no lo he logrado. Pero yo lo sigo intentando, sí, lo seguiré intentando. Y no me doy por vencido. Eso decía el apóstol Pablo, ni me daré jamás por vencido. Hasta que se forme el carácter de Cristo en mí. Qué lindo.
Gloria a Dios por eso. Vamos a seguir analizando estos puntos. Les recuerdo una vez más, amigos y hermanos, que el tema de hoy es el carácter de Jesucristo no se forma en un día. Y el punto número 2 nos dice que el apóstol Pablo dijo, les doy leche y no vianda, porque aún no han madurado. Y eso lo vamos a confirmar en el libro de Primera de Corintios, capítulo 3, los versículos del 1 al 4. Por favor, nuevamente quiero que me acompañes con tu Biblia. Y la palabra escrita dice así: de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? Esto es algo que muchos ministros deberíamos aprender del apóstol Pablo. Hay ministros que necesitan tener la sabiduría de Pablo para entender cuándo, hermanos, cuándo dar leche y cuándo dar vianda. En las iglesias hay mucha gente que son niños espirituales. Y como bien dice Pablo, andan en la carne. Pues entre ellos, y siendo hermanos en Cristo, andan en celos, andan en contiendas y en disensiones. En estos tiempos ese problema sigue siendo, hermanos, común. Hay muchos hermanos de la iglesia que dicen, yo soy de Pablo, y otros, yo soy de Apolos. O sea, yo soy pentecostal, y otros dicen yo soy bautista, otros yo soy católico, otros yo soy testigo de Jehová, etcétera. Ignorando de esa forma que el único que dio la vida por ellos es Jesucristo. Que el único que venció la muerte es Jesucristo. Que nadie llega al Padre Celestial si no es a través de Jesucristo. Entonces todos deberíamos ser cristianos. Y deberíamos ser de Jesucristo, pues fue Jesús quien nos compró a precio de sangre. Pues como dice el apóstol Pablo, ¿qué es Pablo? ¿Y qué es Apolos? Ellos son solo servidores, por medio de los cuales habéis creído. Es verdad que Pablo plantó, sí, y Apolos regó, pero el crecimiento, hermanos, solo lo da Dios. Igual pasa con las religiones. Hermanos, son medios por los cuales hemos aprendido a creer en Dios. Pero ninguna religión salva. Solo Jesucristo salva. Entonces, hermanos, ministros, aprendamos del apóstol Pablo a ser prudentes por amor a Dios. No lleguemos a las iglesias a predicar de cosas sobrenaturales cuando aún no tenemos las cosas naturales en control. Ministros, no cometamos el grave error de darle vianda a cristianos inmaduros en la fe. Empecemos enseñando lo básico, lo que le compete al hombre. Enseñémosle a nuestros hermanos a amar a sus enemigos, a bendecir a los que los maldicen, a orar por los que los persiguen, a no ofender en palabras, a perdonar las ofensas de otros, y démosle el tiempo para que el pueblo asimile esas enseñanzas y a que se hagan hacedores de ellas. Entonces madurarán en la fe y empezarán a capacitarse para recibir y comer vianda. Entonces, cuando no sean niños sensibles y caprichosos, ustedes, ministros, podrán enseñarles sobre milagros, sobre reprender demonios, sobre sanar enfermos, etcétera. Porque si somos realistas, ¿quién que esté enfermo espiritualmente tendrá la facultad de sanar a otros? Recuerden que una persona enferma tiende a enfermar a los demás. Ministros, seamos pacientes y no pretendamos con una prédica discipular a los hermanos.
Pues el carácter de Jesucristo, sí, esto yo quiero que lo entiendas y quiero que lo escuches. El carácter de Jesucristo no se forma en un día, sino se necesita una vida para eso. Bendito sea el Señor. Ahora en este instante quiero que me acompañes a analizar el punto número 3. Y quiero recordarte que el tema de hoy es el carácter de Jesucristo no se forma en un día. Y el punto número 3 nos dice que el apóstol Pablo dijo, los seguiré pariendo con dolores de parto hasta que Cristo sea formado en ustedes. Y eso lo vamos a confirmar en la cita bíblica que se encuentra en el libro de Gálatas, capítulo 4, el versículo 19. Por favor, acompáñame nuevamente con tu Biblia. Y la palabra escrita dice así, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Esta debe ser la actitud de los obreros que quieren ayudar a formar discípulos de Jesucristo. No rendirse, no tirar la toalla y decir como dijo el apóstol Pablo, si es necesario por amor a ustedes, volveré una y otra vez a sufrir dolores de parto. Los pariré todas las veces que sea necesario hasta que logre formar en ustedes el carácter de Jesucristo. El apóstol Pablo estaba consciente de que el carácter de Jesucristo no se forma, hermanos, en un día. Hermanos, es tiempo de entender que el llamado que hacemos para que los hermanos pasen al frente y acepten a Jesús como su Señor y Salvador es solo el inicio de la carrera del cristianismo. Pasar al frente es aceptar el compromiso de correr la carrera. Pasar al frente no indica que ya llegaste a la meta, sino más bien que acabas de empezar la carrera. Y debes estar consciente de que debes perseverar hasta el fin. Pero muchos que no conocen esa verdad se ilusionan y creen que en un concierto cristiano o en un congreso o en una campaña evangelística van a formar discípulos en tan solo un día. Hermanos, eso no es la verdad. La verdad es el carácter de Jesucristo no se forma, hermano, en un día. Y de ahí es donde viene que Pablo dijo, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en ustedes. Pero desafortunadamente, muchos ministros no siguen intentando una y otra vez formar el carácter de Jesucristo en las ovejas. Porque hacer eso, hermano, duele. Sí, duele. Y toma tiempo. Por eso muchos ministros, o sea, muchos obreros, han optado por ser motivadores y no maestros de las Sagradas Escrituras. Pues es mucho más fácil motivar a la gente utilizando un mensaje bíblico positivo que parir con dolores las mismas ovejas una y otra vez hasta que formemos en ellas el carácter de Jesucristo. Hermanos, no permitamos que la maldad de muchos enfríe la bondad de nosotros. Por amor a Dios, no permitamos que el mal nos venza, sino más bien sigamos nosotros intentando vencer el mal con el bien. Sé que hay muchos ministros que están pensando, ya estoy cansado de parir estas ovejas con dolores de parto y no veo ninguna mejoría en ellas. No veo que estas ovejas se parezcan a Jesucristo en nada. Si tú estás pensando así, permíteme decirte en el nombre de Jesús que tu recompensa de vida eterna, hermano, no depende de si logras formar el carácter de Cristo en las ovejas, sino más bien en que Jesús cuando regrese te encuentre haciendo su voluntad. Y Jesús sabrá compensarte de la mejor manera. Bendito sea el nombre de Dios. En este instante te pido me acompañes a analizar el punto número 4 y el último punto de este tema. Te recuerdo una vez más que el tema que estamos analizando es que el carácter de Jesucristo, hermanos, no se forma en un día. Y lo estamos confirmando con la palabra. El punto número 4 nos dice que los cristianos debemos vivir, y en este caso nos está presentando una pregunta. Nos dice, los cristianos, ¿debemos vivir por emoción o por convicción? Yo me atrevo a hacerte esa pregunta hoy. ¿Qué crees tú? ¿Qué opinas tú? ¿Debemos vivir por emoción o por convicción?
¿O cómo estamos viviendo en estos tiempos, hermanos? ¿Estamos viviendo por emoción o por convicción? Yo creo que hay más emoción, hermano, en el asunto. Yo creo que en todo esto hay más emoción que convicción. Pero vamos a confirmarlo con la palabra y vamos al libro de Hebreos. Quiero que me acompañes, capítulo 11, versículo 1. Vamos a ver qué dice la palabra. Dice, es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Hay otra cita bíblica que quiero compartir con ustedes para que podamos profundizar más en este punto. Y se encuentra en Romanos capítulo 10, el versículo 17, y la palabra escrita dice así. Así es que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Hermanos, ya es tiempo de madurar. Ya es tiempo de empezar a vivir en base a lo que está escrito. Ya es tiempo de buscar el cumplimiento de la palabra que está escrita y no de buscar revelaciones nuevas. Ya es tiempo de madurar en la fe y vivir por convicción y no por emoción. Es verdaderamente un peligro llevar una vida de cristiano donde tú dependes de lo que sientes, donde tienes que sentir a Dios para creerle, donde tienes que ver una manifestación de Dios para creerle. Qué bueno, sí, qué bueno sería que nosotros, los que nos llamamos cristianos, podamos creer en Dios aún sin sentirlo y sin verlo. Qué bueno sería tener la certeza de que Jesucristo resucitó sin tener que ver, hermanos, la tumba vacía. Qué bueno es tener la convicción de que Dios estuvo en el culto. O sea, en el servicio de la iglesia, aunque nadie lloró, aunque nadie cayó al piso, aunque nadie pasó al frente a aceptar a Jesús como su Salvador, aunque ningún enfermo se sanó y todo simplemente porque tenemos la convicción de que escrito está, y lo dijo Jesús en Mateo, capítulo 28, versículo 20, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, si creemos esa palabra, y nos movemos por convicción y no por emoción, entenderíamos que cuando Jesús dijo, yo estoy con ustedes todos los días, eso significa yo estoy con ustedes siempre. Cuando llueve y cuando no llueve. Cuando nace una persona y cuando muere una persona. Cuando se enferma alguien y cuando se sana alguien. Si nosotros los obreros, los ministros, empezamos a preparar discípulos en lugar de entretener seguidores, eventualmente, con la ayuda de Dios, vamos a lograr con el tiempo formar el carácter de Jesucristo en los discípulos. Y cuando eso pase, vamos a poder darle vianda a los discípulos y no habrá necesidad de parirlos de nuevo con dolores, ni de tener que seguir dándoles leche. Pero es madurez. Y esa madurez llegará a los discípulos si le predicamos la palabra de Dios. Pues escrito está que la fe es, hermanos, por el oír, pero oír la palabra de Dios, escucha bien, sin levadura y sin añadidura de hombres. Seamos conscientes y pacientes en cuanto a formar el carácter de Jesucristo en las ovejas. Conscientes de que el carácter de Jesucristo, hermano, no se forma en un día. Esa es la gran verdad. Espero, hermano, que hayan aprendido del apóstol Pablo y con todas estas citas bíblicas que hemos presentado, que definitivamente el carácter de Cristo no se forma en un día. Vamos a una pausa, pero seguimos con más aquí en Conociendo la Verdad. Y no olviden suscribirse en nuestra página, nuestro canal de YouTube. Dios le bendiga. Vamos a una pausa, volvemos. Ya basta de perecer por falta de conocimiento. Conozca la verdad. En Conociendo la Verdad. Ya es momento de unirte a las personas que conocen la verdad. Para ello, debes suscribirte a nuestro canal en YouTube. Te mostramos cómo hacerlo desde tu dispositivo móvil y desde tu computadora. Cómo suscribirse desde un dispositivo móvil. Para poder suscribirte debes de tener una cuenta de Gmail. Ahora vamos a la aplicación de YouTube y escribimos Kilsi Polanco y presionamos buscar. Presionamos en el canal Kilsi Polanco y se nos muestra la página principal. Presionamos en suscribirse. Si te aparece este mensaje, presionas continuar, escribimos nuestro correo electrónico de Gmail y siguiente. Aquí ingresamos la contraseña del correo y siguiente. Y ya estarás suscrito.
Ahora vamos a activar las notificaciones para no perderse nada del canal. Vamos nuevamente al buscador de YouTube y escribimos Kilsi Polanco y presionamos buscar. Ahora entramos al canal y activamos las notificaciones presionando la campana que está a la par de suscrito. Tenemos que dar permiso a YouTube para que nos muestre las notificaciones. Esto lo aplicas solo si te pide permiso. Si quieres saber más del ministerio, puedes ingresar a nuestras redes sociales que aparecen en la pestaña acerca del canal. Además, en esta pestaña tienes los enlaces de Spotify y de iTunes para que puedas escuchar y descargar nuestra música. En todas las descripciones de los videos de los programas encontrarás nuestras redes sociales y el enlace de suscripción directo al canal. Además, durante los programas aparecen tarjetas de recomendaciones de otros programas de Conociendo la Verdad. Y en los últimos 20 segundos verás programas que te recomendamos ver. Y desde esta imagen del canal que está en un círculo podrás suscribirte directamente. Para suscribirse desde una computadora es similar. Damos un clic en Iniciar sesión, escribimos nuestro correo electrónico de Gmail y la contraseña, y presionamos Siguiente. Ahora en el buscador escribimos Kilsi Polanco, entramos al canal y presionamos suscribirse y activamos la campana de las notificaciones y listo. Y de esta manera te unirás a las personas que ya conocen la verdad. Conociendo la verdad, soy libre. Aquí estamos de regreso en Conociendo la Verdad y estamos en el segmento El Invitado de hoy. Y hoy nos visita un hombre apasionado por las almas. Hay muchas personas apasionadas por trabajar en la obra de Dios. Pero este varón que nos visita hoy está exclusivamente apasionado por las almas, por ganar personas para que vengan a los pies de Cristo y puedan encontrar la luz que andan buscando. Hoy él viene a presentarnos su testimonio, pero eso lo vamos a conocer después de la pausa. Ya volvemos en Conociendo la Verdad. Conociendo la verdad. Para más información, contáctate a la pastora Kilsi Polanco a su correo electrónico kilsi@optonai.nex, a su número telefónico 718-986-5639 y su página oficial kilsipolanco.com. Conociendo la verdad, soy libre. Ya basta de perecer por falta de conocimiento. Conozca la verdad. En Conociendo la Verdad. Aquí estamos de regreso en Conociendo la Verdad y hoy estoy acompañada por el evangelista Johnny Sánchez. Bienvenido, hermano, a Conociendo la Verdad. Muchas gracias, pastora. Le damos gracias a Dios por la oportunidad que nos da aquí de poder estar aquí compartiendo con cada uno de ustedes este testimonio que se va a dar hoy. Yo sé que va a marcar a muchas vidas. Así será para la gloria de Dios. Yo quiero que iniciemos tu testimonio, hablándonos tú un poco de cómo conoces a Jesús. ¿Cómo llega Jesús a tu vida? Primero que nada, pues quiero dar gracias a Dios por la oportunidad que me dio de poder haber nacido en mi tierra Honduras, la cual bendecimos esa tierra, la tierra que me vio crecer. Yo recuerdo que aproximadamente cuando yo tenía 17 años, yo acepto al Señor como mi único y suficiente Salvador, y fue a través de una película a la cual me invitaron. El nombre de esta película se llamaba El Infierno. Pero cuando yo acepto al Señor, yo no acepté al Señor por el nombre de la película, sino que hubo una palabra que marcó mi vida, que marcó mi corazón, Amén. el cual, donde hablaba de que Dios mandó a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna, y pude ver el amor de Dios en ese momento. O sea, te impactó que un padre sacrificara a su hijo por salvarte a ti y por salvar a la humanidad. Sí, me impactó mucho de ver que aún yo siendo una persona imperfecta, con pecados, con errores en mi vida, pude ver el amor y la misericordia de Dios en mi vida en ese momento, y de verdad que fue de gran bendición aceptar al Señor. Gloria a Dios. Y realmente lo es, hermano. Es maravilloso ver cómo Dios nos ama desde antes de nuestro nacimiento, antes de nosotros nacer. Ya Dios estaba pensando en un plan de cómo salvarnos, de cómo reconciliarnos con Él, de cómo llevarnos a la eternidad. Bendito sea Dios por eso. ¿Cómo cambia Jesús tu vida? Háblanos un poco del cambio que Dios hizo una vez llegó a tu vida. Bueno, yo siempre digo que Dios es amor, pero también fuego consumidor. Muchas veces nosotros como seres humanos pensamos que estamos bien, cuando en realidad no estamos bien, estamos mal delante de Dios. Y Dios nos llama
con lazos de amor en ese momento, ¿verdad? Dios no quiere que nosotros lleguemos al fuego consumidor. Amén. Pero pasa algo en mi vida, y es que al igual que todo cristiano, al igual que toda persona que acepta al Señor, tiene que llegar ese momento. Tiene que llegar ese momento de proceso, ese momento de dificultades. Y es ahí donde Dios llega a mi vida, donde se presentaron tantas cosas, tantas situaciones. Y wow, de verdad que le damos gracias a Dios por ese amor y esa misericordia. O sea que Dios llegó justo a tiempo, cuando más tú lo necesitabas. Cuando más te yo lo sentías que te estabas ahogando, que estabas desesperado, ahí llega Dios y dice, tú no estás solo, yo estoy contigo. Amén. Qué maravilloso Qué es maravilloso es Dios, amén, gloria a Dios. Pero entiendo también que en un momento de tu vida, porque la vida continúa, uno sigue viviendo, siguen llegando los procesos, siguen llegando los cambios. Entiendo que en un momento de tu vida tú te apartaste. Amén. Esporádicamente por un tiempo te apartaste de Dios, pero ya esa semilla estaba sembrada dentro de ti. Ya tú habías puesto la mano en el arado, ya tú conocías la palabra de Dios. Así es que te tocó vivir experiencias quizás no muy agradables, apartado de Dios por un tiempo. Mi pregunta para ti es, en este momento, Johnny Sánchez, quiero que me hables un poco de ¿qué fue lo que te ocurrió durante ese tiempo que te apartaste de Dios? Y sobre todo, ¿qué tú le prometiste a Dios durante ese tiempo que te acercó nuevamente a Dios? Bueno, como usted decía, pastora, pues en un momento determinado me aparto de Dios. Me aparto de Dios, yo era como ese hijo pródigo, el cual me había apartado, me había alejado de la casa, me había alejado de lo que es la presencia de Dios. Pero había una semilla, había una palabra que había sido sembrada en mi corazón, la cual pues a lo mejor pues yo no la veía, pero Dios veía un propósito en mi vida. Dios permite ciertas y determinadas cosas en mi vida. Yo me recuerdo que yo le hice una promesa a Dios cuando yo estaba en Honduras. Yo le dije a Dios, cuando yo esté en Estados Unidos, yo te voy a servir, Señor, ¿verdad? Pero algo que me impacta de Dios, y es que Dios, dice la Biblia que Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Amén. Y todo lo que sale de la boca de Dios vuelve a Dios, ¿verdad? Wow. Entonces, yo me recuerdo, bueno, al haberme apartado de Dios, esa semilla fue sembrada en mi corazón, donde los siervos de Dios me daban una palabra, pero yo no quería venir a Dios. Entonces yo le hago la promesa a Dios, ¿verdad? Yo le digo a Dios, cuando yo llegue a Estados Unidos, yo te voy a servir. Resulta que yo llego a Estados Unidos, pero aparentemente el cumplimiento de la palabra que yo le dije a Dios no se cumple. Pero muchas veces nosotros como seres humanos le decimos a Dios, te amamos, Dios, cuando Él nos amó primero. Muchas veces nosotros decimos que le buscamos a Dios cuando Él nos buscó primero. Es decir, que la declaración que yo hice en mi país fue una palabra que salió de la misma boca de Dios. Y esa palabra estaba sembrada en mi corazón. Esa semilla estaba sembrada en mi corazón, que tal vez yo en mi humanidad yo no la había visto, pero con el tiempo yo vi el cumplimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Resulta que cuando yo llego a esta nación, yo llego a un desierto. Yo llego a un desierto donde veníamos... Pero, con perdón que te interrumpa, me gusta, pues sabes que estamos conociendo la verdad, Johnny. Amén. Vamos a hablar con la verdad aquí. Amén. ¿Tú necesitabas que Dios te ayudara para tú llegar a los Estados Unidos o tú tenías ya todo resuelto? ¿Cómo era la cosa? Yo realmente, yo podía entender que necesitaba la ayuda de Dios, no la de un hombre. Sí, porque hay que hablar claro en eso. A veces uno Amén. dice, Señor, mira, desde que yo llegue a los Estados Unidos yo te voy a ayudar, pero es para que Dios me ayude a conseguir la visa y para que, porque a veces buscamos Amén. a Dios. ¿Tú sabes cómo es? Lo buscamos y después con nos una olvidamos de lo que intención. prometemos. Ay, Dios mío. Amén. Entonces tú entendías que necesitabas la bendición de Dios para que todo el proceso se pudiera facilitar y tú llegar a los Estados Unidos. Sí, cuando yo llego a esta nación me encuentro en un desierto y me recuerdo que veníamos aproximadamente 48 personas, pero resulta que a mitad de camino nos sale migración, nos expandimos y yo realmente quedé solo en el desierto. Solo en el desierto. Tú sabes que en un desierto literalmente tú ves desierto adelante, desierto atrás, desierto a la derecha, desierto a la izquierda. Yo me identifico como José, que José cuando fue metido en la cisterna, José miraba oscuridad delante, oscuridad a la derecha, oscuridad a la izquierda, oscuridad atrás. Entonces a mí no me quedó de otra, cuando yo quedé solo en ese desierto, tirarme de rodillas y decirle a Dios, líbrame de la muerte, sácame de este desierto. Y esto es lo que me llamó mucho la atención. Fíjense que yo escuché el sonido de un carro, el pito de un carro, aproximadamente como a 3 bloques, como a 3 cuadras.
Pero resulta que cuando yo camino, y camino, y camino, y camino, no eran 3 bloques, eran más de 3 bloques. Ay. Y yo identifico el sonido de este carro como Jesús, el autor y consumidor de la fe. Yo me enfoco en esa dirección, pero resulta que no eran 3 bloques. Yo tuve que caminar 12 horas para salir de ese desierto. Y yo caminé, yo cruzaba árboles, espinos, palos que me lastimaban mi cuerpo, pero nunca me salí ni a la derecha ni a la izquierda. Ay, Dios mío. Vamos a tener que ir a una pausa, señores, porque esto está tremendo. Vamos a dejarlo ahí momentáneamente en el desierto y enseguida regresamos para ver qué ocurrió en ese desierto. Ya volvemos. Ya basta de perecer por falta de conocimiento. Conozca la verdad. En Conociendo la Verdad. Amigos y hermanos, yo soy su amiga, soy su hermana Kilsi Polanco, la productora y conductora del programa Conociendo la Verdad. Y quiero aprovechar estos minutos para invitarlos a que nos visiten a nuestra página que aparece en pantalla, www.kilsipolanco.com, porque a través de nuestra página usted tendrá acceso a todas nuestras redes sociales y podrá mantenerse conectados con nosotros 24 horas al día y saber todo lo que está pasando en Conociendo la Verdad. Usted podrá hacerlo a través de su teléfono inteligente o lo puede hacer también a través de su tableta y también a través de su computadora. Estando en la página web, podrás acceder a alguna de nuestras redes sociales que selecciones. En algunas de las imágenes se mostrará una red social y un botón de ir ahora. Si das un clic a ese botón, inmediatamente te llevará a esa red social. Además, en esta presentación de imágenes tendrás información de los horarios de transmisión en vivo tanto de Facebook Live como también de la televisión. Este es un avance de los programas más impactantes y más vistos de Conociendo la Verdad. Si deseas unirte a las miles de personas que ya conocen la verdad, solo tienes que presionar en clic para unirte y te redireccionará a nuestro canal en YouTube. Ahí tienes que confirmar la suscripción al canal dando clic en suscribirse. Luego clic en la campana para recibir una notificación cada vez que haya un video nuevo. También podrás conocer la biografía de la pastora Kilsi, ver galerías de imágenes de las producciones musicales que ha realizado, así como sus videos clips oficiales y las tiendas en donde adquirir su música. Desde aquí tendrás acceso a galerías de imágenes de Conociendo la Verdad, fotos tomadas en el set de grabación del programa y también podrás ver los momentos especiales de la pastora Kilsi. Te recordamos que nuestro sitio web es totalmente responsive, lo que quiere decir que podrás navegar desde cualquier dispositivo. Interesante, ¿no? Este es el menú principal de la web, y desde aquí podrás acceder directamente a la biografía de la pastora Kilsi, a su discografía, galerías, blog de noticias y contacto. Desde el menú contacto puedes escribirnos directamente, solo rellena los datos que se te piden. En esta parte, escribe tu mensaje. Escribe la respuesta de la suma que se te muestra y ahora presionas enviar y así de fácil te pondrás en contacto con nosotros. Esto y mucho más podrás conocer si visitas nuestra página. Todo lo que tienes que recordar es nuestra dirección de la página www.kilsipolanco.com y a través de la página podrás conectarte con nosotros con todas las redes sociales. Dios te bendiga, soy tu amiga y hermana Kilsi Polanco. Conociendo la verdad, soy libre. Aquí estamos de regreso en Conociendo la Verdad y yo sigo acompañada por el evangelista Johnny Sánchez. Y antes de ir a la pausa, él nos contaba que estuvo literalmente, hermano, esto no fue un cuento, ni que se lo soñó, ni que se lo contaron, no. Literalmente él estuvo en un desierto y duró ahí horas y horas en ese desierto, hermano, donde no había luz, donde todo estaba oscuro. ¡Ay, qué miedo! Cuéntanos, por amor a Dios, ¿cuántas horas fue que tú caminaste en ese desierto hasta llegar a la luz? Yo caminé 12 horas aproximadamente. Santo Tú sabes, Dios. es imposible que tú vayas a escuchar el pito de un carro a 12 horas. Cuando yo escucho el pito de este carro, yo lo escucho aproximadamente como a 3 cuadras. Pero resulta que no eran 3 cuadras, eran 12 horas para yo salir de ese desierto. Santo Dios. Cuando yo llego a la carretera, yo pido ayuda a un señor. Yo no pedí un ride, como se dice, a un carro para que me llevase porque la migración me podía agarrar en ese momento. Amén. Resulta que un señor me ayuda con un agua, me bebo el agua y de ahí yo camino 3 horas aproximadamente, llego a un lugar, me dan posada en ese lugar, yo me quedo en ese lugar una noche. Al siguiente día me toca recorrer otras 8 horas, pero algo que me llama mucho la atención y es que
yo me recuerdo que cuando yo llego a ese lugar, el hombre que venía con 48 personas, llegó con 7 personas. Mira cómo es. Yo llego al mismo lugar, al mismo destino, el cual Dios ya tenía predestinado para mi vida. Yo llego a ese mismo destino. Amén. O sea que fue el mismo Espíritu Santo que me llevó a ese lugar. Pero hubo una palabra que me dijeron antes de yo llegar allí. Y es que esta persona me dijo, varón, ¿por qué usted no se regresa para Honduras? Y le queda más cerca a Honduras. Me dice, Nueva York está más lejos. O sea que hay personas o el enemigo se hace cargo de que tú regreses a un pasado. Para que tú regreses al mundo. Que te desanime. Para que yo me desanime, pero la gloria se la damos a Dios. Dios me llevó al destino profético, no importa lo que se me haya cruzado en el camino, y llegamos a ese lugar para la gloria de Dios. ¿Cuál entiendes tú fue el propósito de Dios para tu vida en permitirte pasar por ese desierto? Yo aprendí algo ahí, y es que yo pude entender, y nunca se me olvida, y es que Dios tenía un propósito en mi vida, el cual hasta hoy yo no me olvido, aunque estuve apartado de Dios, pero yo nunca me olvidé de eso. ¿Y cuál es el propósito? El propósito de Dios era darme una lección, era yo aprender algo ahí. Era a depender, enseñarte a depender de Él. A depender de Él, exactamente. Wow. Y durante esas 12 horas caminando en el desierto, ¿tú no tenías agua ni nada de eso? Cuando yo crucé por ese desierto, yo lo único que podía beber eran miados de vaca y miados de caballo. Porque estamos en vivo. Estamos en vivo y eso es lo que yo bebía, porque si yo no bebía eso, yo no podía sobrevivir en ese desierto. ¿Y te sabía gloria eso? Yo veía la gloria de Dios, los cielos abiertos. Ay, Dios, tú orándole a Dios, ay, Dios mío, que haga pipí uno de estos animales. Ay, señores, miren lo que... Hay que bendecir a Dios por lo que uno tiene, hermano. Amén. Así llegaste tú. ¿Tú lo hiciste sola esa travesía? ¿O te acompañó alguien durante esas 12 horas de camino? Yo lo hice solo, solamente con la dirección de Dios, nada más. El clamando Espíritu a Dios Santo, clamando a Dios de rodillas. Yo nunca había orado tanto como oré en ese desierto, Dios mío. Ay, demasiado. Padre. Ay, vamos a seguir, Dios mío, tremendo esto. Ay, qué tremendo eso. Dios estuvo contigo todo el tiempo. Todo el tiempo. Él Gloria nunca me abandonó. a Dios. Un camino de 12 horas. Él pensó que fue una hora que él caminó hasta que se dio cuenta más luego que fueron 12 horas caminando. Solo Dios puede permitir eso. Llegas finalmente a esta nación, llegas a los Estados Unidos. En tu país natal le hiciste una promesa a Dios. ¿Cumpliste con esa palabra que le diste a Dios? De dedicarte a Él y a ocuparte de las cosas de Él. Realmente, ¿sabes? Nosotros como seres humanos hacemos promesas a Dios, pero no las cumplimos. En los desiertos prometemos de todo. De todo prometemos nosotros en los desiertos. De esto, Señor. Si tú no libras de esto, Señor, que esto y el otro, yo te prometo que voy a hacer esto, esto y esto y esto. Pero aparentemente yo no cumplí esa palabra. Pero como te decía hace un rato, Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Todo lo que sale de la boca de Dios vuelve a Él. Resulta que apartado de Dios 11 años, yo acepto al Señor nuevamente y veo que la palabra que yo declaré, mira que nosotros tenemos el poder de la vida y de la muerte en nuestra lengua. Amén. Entonces yo hice una declaración y la hice de corazón. A los 11 años, esa palabra se vino se activó nuevamente para la gloria de Dios. Señor, oigan esto, Dios mío, tengan cuidado, hermano, con lo que ustedes prometen en los desiertos. Gente, hermano, que cuando están pasando por desierto, cuando están enfermos, cuando están en sequedad, cuando están sin trabajo, le dicen de todo a Dios. Ay, Señor, yo voy a... Dios te lo recuerda. Amén. A este varón, Johnny Sánchez, se le olvidó por un momento, pero Dios le dijo, espérate, han pasado 11 años, a ti se te olvidó, pero a mí no. Tú me prometiste en el desierto que tú te ibas a dedicar a mí en la nación de los Estados Unidos y yo quiero que me cumplas. Y finalmente le cumpliste. Amén. ¿Cómo fue el proceso entonces de restauración? Porque tú dices que te reconciliaste nuevamente después de 11 años. ¿Cómo se da ese proceso de reconciliación y de formación y de capacitación para finalmente tú cumplir con la promesa que le diste a Dios? Fue algo tremendo, fue un proceso donde Dios tuvo que romper cadenas, donde Dios tuvo que romper ataduras en mi vida. Tú sabes que nosotros arrastramos cosas de un pasado, raíces de amargura, odio en nuestro corazón, espíritu de venganza. Yo decía en unos días de que uno viene endemoniado, uno viene con espíritus, malos espíritus, ¿entiendes? Pero cuando yo vengo a los caminos de Dios, Dios me libera de una manera sobrenatural. Fue un proceso, pero gracias a Dios ahora podemos estar aquí testificando de las maravillas de Dios, donde Dios me libera, donde Dios pone paz en mi corazón, donde Dios sana mi corazón de una manera especial. ¿Y de qué forma lo hizo Dios contigo? ¿Cómo lo hizo Dios? Él trató muy fuerte conmigo.
de verdad que mi carácter, yo me consideraba una persona con un carácter tan fuerte. Pero ¿cuál fue el vaso, cuál fue el instrumento que Dios utilizó para discipularte, para capacitarte, para disciplinarte, para procesarte? ¿Cómo se dio todo eso? Yo me recuerdo que aproximadamente a los 2 meses yo tenía esa hambre de servir a Dios, de trabajar en la obra de Dios. Fue algo especial que Dios puso en mi corazón. Dios comienza a tratar conmigo en ese momento. Dios me mete lo que es en el equipo de Ujieres a servirle a Él. Fue un proceso aproximadamente como de 3 años y medio. Después de eso viene lo que es el llamado a ser capitán de Ujier. Y de verdad que Dios trató conmigo muy fuerte, me procesó ahí. Con eso vamos a ir a una pausa, pero enseguida cuando regresemos aquí vamos a preguntarle a nuestro hermano el evangelista Johnny Sánchez, ¿quién le hizo la invitación después de 11 años para que regresara a la casa de Dios, regresara a la iglesia? Con eso y más volvemos aquí en Conociendo la Verdad. Conociendo la verdad, me siento libre. Conociendo la verdad, soy libre. Conociendo la verdad, me siento libre. Conociendo la verdad, soy libre. No olvide de suscribirse en nuestro canal de YouTube, Kirsi Polanco. De regreso, aquí estamos en Conociendo la Verdad. Y antes de ir a la pausa, yo le pregunté a nuestro hermano, al evangelista Johnny Sánchez, quién le había hecho la invitación oficialmente a que regresara a la casa de Dios, a la iglesia, luego de una separación por 11 años. Luego de él haberle prometido a Dios en el desierto que lo iba a buscar y que se iba a dedicar, pasaron 11 años sin que se cumpliera esa promesa, pero llegó el momento. ¿Quién te invita a la iglesia? Yo me recuerdo que yo estaba yendo a una escuela a recibir clases de inglés y ahí conocí una muchacha, la cual era muy amiga mía, y dejamos de vernos como 3 años aproximadamente y después me la vuelvo a reencontrar. Ella me hace la invitación. Yo me recuerdo que en la 182 de Broadway, ella me hizo la invitación a ese lugar y me recuerdo que ella me dijo, Johnny, te invito a la iglesia, me dice. Te invito a la iglesia mañana martes. Y le digo yo, sí, está bien, pero si tú quieres, tú vas el próximo martes. Le digo, voy este martes, porque yo ya estaba con ese despertar de Dios, ya había esa pasión en mi corazón. Esa necesidad de cumplir con lo que habías prometido. Amén, amén. ¿Cuál entiendes tú, Johnny, que es tu llamado y tu asignación en la obra redentora de nuestro Padre Celestial? Yo he entendido que mi llamado es a ser evangelista, predicar las almas. Yo me recuerdo que uno de los primeros versículos que yo me aprendí es uno que dice, venid a mí todos los que estén fatigados y cargados, que yo os haré descansar. Ese fue el primer versículo que yo me aprendí para predicar. Yo me recuerdo que me subía a los buses, me subía a los trenes. Un hombre que tenía 2 meses en el evangelio, predicando la palabra de Dios. Fue algo increíble, la pasión que Dios puso en mi corazón. Pero fue un proceso con el tiempo y ahora pues puedo ver el cumplimiento de Dios en mi vida. Gloria a Dios. Quiero que en este momento aproveches la oportunidad para describirnos un poco de cuál es el rol realmente de un evangelista y cómo puede un varón que quiera servirle al Señor ejercer correctamente ese papel de evangelista, utilizando por supuesto a Jesucristo como el modelo perfecto para alcanzar las almas. Tú sabes que la palabra de Dios dice que aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Yo creo que nosotros fuimos llamados a predicar las almas. Es un mandamiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ir y predicar el evangelio. Esto no va específicamente para una persona, para un evangelista, sino para todo aquel que sirve al cuerpo de Cristo, para los profetas, para los pastores, para los apóstoles, para los maestros, todo aquel que trabaja en el cuerpo de Cristo. Y una de las formas que uno como creyente, como siervo de Dios tiene que caminar, y es que nosotros tenemos primeramente tener el amor de Dios en nuestro corazón, ser apasionado por las almas, predicar a Cristo a tiempo y afuera de tiempo. Los escenarios son buenos, los medios de comunicación son buenos, los bendecimos, pero Dios quiere que nosotros prediquemos a Él a tiempo y fuera de tiempo, y que siempre haya ese despertar en nuestro corazón, que siempre haya esa pasión, que siempre haya ese amor, no importando en el momento que nos podamos estar encontrando, sino que gozarnos en las tribulaciones, que la gente pueda ver que Dios está con nosotros, aún pasando los procesos. Gloria a Dios. Johnny, ¿cómo entiendes tú que se puede demostrar ese amor de Dios?
ese amor de Dios se puede mostrar a través de nuestros hechos, a través de nuestras acciones. La Biblia dice, Dios es amor, ¿verdad? Nosotros cuando venimos a los caminos del Señor, tenemos que entender algo. Y es que cuando nosotros venimos a Dios, se supone que si Dios cambió mi vida, es porque Dios puso amor en mi corazón. Exacto. Te hago esa pregunta porque realmente, y discúlpame la aclaración que hago, no lo digo por ti, amado hermano, porque yo sé que tú amas las almas y has entregado tu vida a servir y a ayudar a los demás, pero no todo el mundo, Johnny, desafortunadamente lo está viviendo igual. Estamos llenos en estos tiempos, hermano, de predicadores. Hay predicador por demás, todo el mundo predicando la palabra de Dios, pero muy pocas personas viviendo el evangelio. Y realmente el amor de Dios, hermanos, y el evangelio de Jesucristo se predique con acciones. O sea, abrigando al que tiene frío, dándole de comer al hambriento, dándole de beber al que está sediento. Y esa es la forma más efectiva, diría yo, y corrígeme si estoy mal, o ayúdame, contribúyeme en algo, Johnny, de evangelizar. O sea, no es simplemente dar la palabra, porque si yo doy una palabra y no te demuestro en hechos, porque eso es lo que hacía Jesús. Tú sabes que Jesús, nadie le ganó como evangelista. O sea, Jesús andaba por el camino llevando las buenas nuevas, pero ahí sanaba al leproso, ahí sanaba a la que estaba enferma, ahí le daba un consuelo al que estaba desesperado. ¿Me entiendes lo que te quiero explicar? Así es. Una de las cosas que he aprendido de Dios y que Dios me ha enseñado, uno de los que tienen que dar testimonio primeramente son mi familia. Gloria a Dios. ¿Por qué? ¿Por qué te digo esto? Porque muchas veces nosotros, está bien los halagos, está bien el gran siervo de Dios, está bien sanar enfermos, está bien sanar paralíticos, está bien sanar a toda aquella persona que es atada por el enemigo. Está bien todo eso, gloria a Dios por eso, pero uno de los testimonios que la gente debe de entender, y es que el primer testimonio que debe de salir es de tu casa. Tú sabes, porque afuera es muy fácil que alguien te diga, tú eres un gran siervo de Dios. Pero si mi hija o mi esposa me dice, ese es un gran hombre de Dios. Y nosotros como creyentes tenemos que aplicarnos la palabra, como la pastora lo dijo. Vivir esa palabra. Si Dios dice que tú vas a sanar enfermos, tú tienes que salir a orar por los enfermos. Si Dios dice que nosotros tenemos que darle comida al necesitado, tenemos que hacerlo. O sea, tenemos que accionar a lo que Dios nos ha llamado. Y es así como nosotros también podemos llevar lo que es la palabra de Dios. Llevar el evangelio a las personas que necesitan un mensaje de nuestro Señor. Gloria a Dios, así mismo, y no solo predicarlo, hermano, sino por sobre todas las cosas, vivirlo, que fue lo que hizo Jesús. Jesús hablaba de humildad y era humilde, hablaba de servir y servía, él vivía lo que decía. Finalmente se nos ha acabado el tiempo, me gustaría que en un minuto nos des un mensaje para aquellas personas que están desesperadas, que se sienten solos, que se sienten en un desierto en este momento. ¿Cómo pueden ellos reconciliarse con Dios y aprovechar esa bendición para decirle, Dios mío, sácame vivo de este desierto? Amén, amén. Yo le incito a todas aquellas personas, es posible que tú ahora mismo estés caminando sin esperanza, pero la Biblia dice que mientras hay vida hay esperanza. Y este es tu día de oportunidad donde Dios está tocando tu corazón. Jesús dice, yo toco la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Así que te invito, si el mundo te condena, si el mundo te señala, si el mundo te dice que no vales nada, si el mundo te dice que no vales la pena, si el mundo te dice que eres un fracasado, yo vengo a decirte en el nombre de Jesús que Dios te dice, tú no eres un fracasado, tú no eres la persona que la gente dice que tú eres. Oh, gloria a Dios, de verdad que sí, Johnny, gracias por acompañarnos, bendigo tu vida en el nombre de Jesús, sigue llevando luz en este mundo lleno de tinieblas y que Dios te siga usando con unción y con mucho poder. Nosotros gracias. En este instante vamos a una breve pausa, pero enseguida regresamos con más de Conociendo la Verdad. Conociendo la verdad, soy libre. Ya basta de perecer por falta de conocimiento. Conozca la verdad. En Conociendo la Verdad. Bien, amigos y hermanos, bendigo tu vida de una forma sobrenatural en este momento en el nombre de Jesús. Agradezco infinitamente tu compañía. Gracias por siempre estar aquí con nosotros en Conociendo la Verdad. Te invito a que me acompañes a una próxima edición aquí en este tu programa, Conociendo la Verdad. Dios te bendiga. Se despide tu amiga y hermana Kilsi Polanco. Usted puede ver este programa y muchos otros más en nuestro canal de YouTube, Kilsi Polanco. No olvide de suscribirse.
asustada y llegó Jesús. Vino a liberarme, muriendo en la cruz, lo hizo por salvarme. Me declaro libre, me diste libertad, me declaro libre, el pecado ya no está. Con tu sangre santa lo quitaste, ya no está. Me declaro libre, en mí no hay soledad. Me declaro libre, oh, me declaro libre. Me declaro libre. Y llegó Jesús, vino a liberarme, muriendo en la cruz, lo hizo por salvarme. Me declaro libre, me diste libertad, me declaro libre, el pecado ya no está. Con tu sangre santa lo quitaste, ya no está. Me declaro libre, en mí no hay soledad. Me declaro libre, oh, me declaro libre. Me declaro libre. Me declaro libre.